a ver ¿alcanzan a ver ahí la diapositiva? Sí, todo bien, ya está, empezamos. Ya cualquier problema de conectividad me vuelvo a conectar, no hay problema. Esto ya escapa a veces a nosotros. Movistar, Choristar ahí. Vamos, bienvenidos al curso de literatura. Mi nombre es Alexander Villalobos, soy docente de esta especialidad y vamos a revisar todos los temas que nos piden para un examen de admisión. Todos los temas. Teoría literaria, que vamos a revisar ahora, literatura universal, literatura española, literatura peruana, literatura hispanoamericana. Todos los cursos que contiene propiamente la literatura, ¿ya? Entonces, cualquier duda, consulta o punto que desean que yo vuelva a repetir, me lo dicen a través del chat. Ya yo tengo aquí el chat abierto. Así que les doy la bienvenida. Buen inicio de semana y empecemos de la mejor manera. Géneros literarios. Te cuento. A lo largo de la... A ver, me apoyo acá. A lo largo de la historia de la humanidad, el ser humano siempre ha tenido la necesidad de compartir. Siempre el ser humano ha tenido la necesidad de crear. Siempre ha tenido esa necesidad. La necesidad de compartir, la necesidad de poder crear. Pero en un principio no existía la escritura. Así que el ser humano lo hacía de manera oral. Profesor, ¿y qué se puede inventar de manera oral? Un poema. Tú y yo podemos inventar ahora un poema sin necesidad de llevarlo a la escritura. Claro, si lo llevamos a la escritura, de alguna manera termina siendo esto más, termina siendo esto ya fijo, ya, algo más fijo. Porque la oralidad puede permitir que a lo largo de los años esto se pueda alterar o tergiversar, a menos que se tenga buena memoria. ¿Qué más podemos crear sin necesidad de la escritura? Una obra de teatro. Podemos crear una obra de teatro, ¿verdad? Podemos crear una obra de teatro, le damos a cada uno un personaje, una función, un papel, y se puede actuar. ¿Qué más podemos crear sin necesidad de escritura? Podemos crear, por ejemplo, un mito. Inventamos una historia y lo difundimos de manera oral. Podemos crear, por ejemplo, una leyenda, también podemos crear una leyenda, ¿no? Entonces, siempre el ser humano, desde antes que exista la escritura, tenía la capacidad de poder crear historias o poder difundir algunas historias. Ahora, imagínate, no sé, voy a poner un número, del siglo X antes de Cristo, por tomar como referente a los griegos, hasta el siglo XXI, ¿cuántas obras crees que se han creado a lo largo de la historia de la humanidad? Siglo X antes de Cristo hasta ahora el siglo XXI. Es infinidad, infinidad. Y ahora incluso se publica de manera virtual. Uno publica obra o compras libros de manera virtual. Es una gran necesidad. Como se han publicado tantas obras con diferentes características, se ha tenido que clasificar estas obras. Como se han publicado tantas obras, se han tenido que clasificar estas obras. ¿Sí? Se han tenido que clasificar estas obras. Se han tenido que clasificar. Y en ese sentido, a esta clasificación de obras, profesor, ¿y qué se toma en cuenta para poder clasificar las obras? Se toma en cuenta, por ejemplo, la forma, la estructura externa de la obra, su género, su especie. Se puede tomar en cuenta también su lenguaje, si utilizó una estrofa, un tipo de verso, la cantidad de actos, la cantidad de capítulos, la cantidad de tratados, por ejemplo. A esta clasificación, tomando en cuenta su forma o su fondo, que es el contenido, se le ha llamado géneros literarios. Profesor, ¿y eso viene en examen de admisión? Por supuesto que ha venido ya constantemente. Incluso durante la pandemia, en estos 2 años de pandemia, por ejemplo, San Marcos ha tomado sí o sí siempre en cada examen vino una pregunta de teoría literaria, de géneros literarios o de figuras literarias. Pero ¿cómo podemos definirlo de manera más sencilla? Por ejemplo, te voy a dar las 2 definiciones que ha venido en examen de admisión, tanto de San Marcos, Villarreal, Callao, incluso la UNI. Así ha venido. ¿Qué son los géneros literarios? Son formas institucionalizadas en las que se clasifican las obras
según los rasgos comunes. Es decir, se comparan las obras. Se comparan las obras y qué rasgos en común tienen, ¿no? ¿Cuál es su temática? ¿Cuál es su estructura? Pero también cuál es su contenido, ¿de qué trata? ¿De qué trata? No es lo mismo un poema donde se alabe, se exalte algo o a alguien, a un poema donde se lamenta la muerte de un ser querido. No es lo mismo un poema donde los personajes principales son pastores idealizados que lamentan sus penas, a un poema que tiene como la intención la burla, ya que tiene como intención la burla, la ridiculización, por ejemplo. Entonces se toma en cuenta la estructura y también se toma en cuenta el contenido. En otras palabras, la forma y el fondo. Otra definición que ha venido en examen de admisión. Son categorías, los géneros literarios son categorías que se emplean para sistematizar la multiplicidad de obras, que son tantas las obras que se han publicado, son infinitas las obras que se han publicado. Alexander, ¿y quién fue el primero en poder teorizar acerca de los géneros literarios? Este fue el papá, nunca te olvides de él. ¿eh? Ahí te he puesto la portada de su libro, el gran Aristóteles. Es decir, que los que van a humanidades, ya cuando estén en la universidad, en tu biblioteca, así como la pequeña biblioteca que tengo detrás, no puede faltar tu libro de Aristóteles. Porque él fue el primero en teorizar, mira. Estamos hablando del siglo V, 3 antes de Cristo. ¿eh? Él fue el primero en teorizarlo en su obra poética. Pero luego sabemos que los griegos fueron conquistados por los romanos. Entonces hubo otro autor llamado Horacio, otro poeta llamado Horacio, y en su libro Arte Poética volvió a retomar las teorías de Aristóteles o a reconfirmarlas. Es decir, que a lo largo de la historia también ha habido muchos teóricos acerca de los géneros. Ya esto no es una especulación, sino está teorizado. Está teorizado. Es decir, en resumen, ¿qué son los géneros literarios? Son las clasificaciones de las obras tomando en cuenta su forma y su fondo. ¿Alcanzas a ver que detrás de mí hay una gran cantidad de libritos? ¿Se alcanza a ver o no? O de repente por la cámara no se alcanza a ver muy bien. A ver qué me dicen, los leo. Sí, ya está. A ver, quiero ver tus recuerdos de colegio, ¿ya? Si, si yo te digo el título de una obra, vamos a ver si puedes identificar su género. Si te digo, por ejemplo, Los Heraldos Negros, ¿qué género será? Alternativas. Épico, narrativo, lírico, dramático. ¿Qué opinas? A ver, si digo Los Heraldos Negros, voy a mi biblioteca, tomo en mi obra Los Heraldos Negros y me dicen qué género literario pertenece. Épico, narrativo, lírico o dramático. A ver, Carlita nos dice narrativo o épico. Está bien épico, o sea, está bien, digamos, en el sentido que nos dé una respuesta. ¿Ya? A ver qué dicen los demás. Fátima dice épico también. Los Heraldos Negros de César Vallejo. Carlitos dice, no, lírico, él propone lírico. Valesca dice, no, para mí es épico. Para Maricielo, no, para mí es lírico. Para Ani me dice lírico. Ani me dice, no, para mí es lírico. Las obras se pueden clasificar. Las obras se pueden clasificar. Cualquier obra se puede clasificar. Voy a ir a mi biblioteca, por ejemplo. Y tú me vas a decir a qué género pertenece. A ver, a ver, a ver. A ver aquí, acá hay un librito. Te lo muestro para que no creas que hago trampa. A ver, si me dicen que es la obra La vida es sueño de Calderón de la Barca, ¿qué género será? Épico, narrativo, lírico, dramático. La vida es sueño de Calderón de la Barca. La vida es sueño de Calderón de la Barca. O sea que este libro tiene una estructura. No es que el escritor escribe por escribir y ya, a lo que venga ya. No, no, tiene una estructura. Y yo, como crítico literario, yo puedo analizar esa estructura y determinar, a ver qué opinan. La vida es sueño de Calderón de la Barca, épico, narrativo, lírico o dramático. O sea, yo lo puedo clasificar. El autor habrá escrito la obra, pero no me puede mentir porque ya hay una clasificación.
Es decir, que hay una teoría ya. No es que tú escribes por escribir. ¿Qué género es? No me vas a decir, profe, no, yo hago género libre. Eso no existe, no existe género libre. Profe, es que yo he leído a grandes escritores. ¿A quién has leído? Yo he leído la biografía de Gisela Valcárcel, de Susy Díaz, de La Tigresa del Oriente y Monique Pardo. No seas abusivo, pues eso no es obra literaria. Eso es cualquier cosa menos obra literaria. Ahí Carlos nos dice, no, profe, para mí es dramático. Carlita dramático, Luis dramático, Nelsi lírico. Ah, no, eso fue el anterior. La vida es sueño. A ver, vamos a ordenarlo. Los heraldos negros sería lírico. Los heraldos negros sería lírico, mientras que La vida es sueño, que lo tomé de la biblioteca, sería dramático, exacto. Sería dramático, muy bien. Es decir, como ya está clasificado, ya está teorizado, ahora, eso sí te digo, hay genios, genios, genios en la humanidad, en la historia de la literatura, que han escrito obras que escapan a las teorías. ¿Y sabes quién es uno de esos genios? Dante Alighieri. ¿Alguno de ustedes por cultura general, por colegio, recuerda, por ejemplo, cuál fue la obra más importante de Dante Alighieri? ¿Alguien recuerda cuál fue la obra más importante de Dante Alighieri, el escritor italiano? Ahí está, Caroline. Ojalá que pronuncie bien tu nombre, Caroline. Nos dice Divina Comedia. Maricielo nos dice La Divina Comedia. Ahí está, es diferente. Una es Divina Comedia y otra es La Divina Comedia. No importa, acá vamos a poder precisar siempre, ¿ya? No se preocupe. Correcto, la obra es Divina Comedia. Muy bien, Maricielo, Carlitos, Caroline también. La obra es Divina Comedia. Por ejemplo, Divina Comedia es difícil de clasificarla. Y como es difícil de clasificarla, lo que se hacen son acuerdos, consensos entre los críticos, porque es difícil clasificar esa obra. Vamos entonces con la clasificación, pero ya la clasificación actualizada, porque entenderás que Aristóteles vivió hasta cierto siglo antes de Cristo y hasta el siglo XXI han habido otros teóricos, se han creado otras especies literarias, incluso otros géneros literarios. O sea, también se reconoce el mérito del papá Aristóteles, pero tampoco es que lo ha escrito todo. A lo largo de la historia se han seguido creando géneros y especies literarias. Entonces, aquí en la institución te vamos a dar el tema completo para poder garantizar cualquier pregunta de examen de admisión. Cualquier pregunta, de cualquier universidad, porque esta es literatura pura. El primer género, poquito a poquito vas a ir entendiendo, De repente hay aspectos que te van a generar ambigüedad, pero para eso estoy yo, para poder despejar esa duda, ¿ya? Escúchame, el primer género se va a llamar épico narrativo. A ver, ¿hasta ahí me estás entendiendo o no? Mira, estoy empezando con una idea. El primer género que te estoy compartiendo se llama épico narrativo, así se llama. ¿Hay personas que tienen dos nombres o no? Yo tengo un solo nombre, mi nombre es Alexander, a secas, punto, nombre de macho. Pero hay personas que tienen dos nombres. Ya, este primer género se llama épico narrativo. ¿Estamos bien hasta ahí? A ver, escríbanme en el chat cuál es el primer género que vamos a revisar. A ver si me están entendiendo. Es más, hoy día voy a hacerte tu terapia 1, que se llama el síndrome del y si viene que marco, ¿no? El y si viene, el famoso y si viene. Ahí está. El primer género que vamos a revisar se llama épico narrativo. Acuérdate. El primer género que vamos a revisar es épico narrativo. Quiero saber si estamos bien hasta ahí. El primer género que vamos a revisar no se llama épico, se llama épico narrativo. ¿Estamos bien hasta ahí? Así se llama. Es un nombre compuesto, épico narrativo. ¿Estamos bien hasta ahí o no? A ver, los leo, ¿sí o no? Ya está. Como este género se llama épico narrativo, lo vamos a desdoblar. Vamos a ver primero épico y por qué, y luego su otra partecita, narrativo. Si lo juntas, épico narrativo. O sea que son hermanos,
sino que hermanos que han nacido en épocas distintas, pero al final tienen un mismo padre. A eso en literatura se llama tronco común, épico narrativo. O sea, del épico narrativo voy a tomar un aspecto, el épico nada más. O sea, género épico o subgénero épico. ¿Qué pasa, profesor, con el género épico o subgénero épico? Surgió en la antigua. Mira, ahí te vas a dar cuenta, ¿no? Hay hermano mayor y hermano menor. Este sería el hermano mayor, el más antiguo. Mira, es el género literario más antiguo en el mundo de Occidente. Decir género épico, así a secas, es el género literario más antiguo en el mundo de Occidente. ¿Por qué aclaro en el mundo de Occidente? Porque antes de la literatura griega también había literatura en el mundo de Oriente, pero esa literatura no vemos nosotros. Vemos la literatura de Occidente nada más. Profesor, ¿por qué se caracterizó el género épico, ese que nació en la Edad Antigua, en la época griega? Te cuento acá. La palabra épico, te cuento que viene la palabra epos. Y la palabra epos, ¿sabes qué significa? Narración. No sé si sabías eso. Si deseas, lo anexas, ten tu post-it ahí. La palabra épico viene del término griego epos. ¿Y sabes qué significa epos? Narración. Es decir, que toda especie literaria que pertenece al género épico debe narrar. La palabra épico viene de epos y epos significa narración. Pero el género estrictamente épico tiene una característica, que te narra en verso. El género épico te cuenta una historia, pero el lenguaje que utiliza es el verso. Profesor, ¿que esa no es la única forma? No, también me puedes contar algo en prosa. El género épico propiamente te narra en verso. Por eso que cuando tú lees la Ilíada original está escrita en verso, o está compuesta, perdón, en verso. ¿Alguien recuerda qué tipo de verso utiliza Homero para componer la obra Ilíada? Si no recuerdas, no te preocupes, aquí te vamos a enseñar. Si no recuerdas, no te preocupes. A ver, los escucho. No vale googlear, ¿ah? No vale googlear. Yo lo voy a escribir en el chat, ¿ya? Un nombre raro, ¿eh? Que ya ni existe ese tipo de verso. También estamos hablando del siglo X antes, 8 antes de Cristo, ¿no? ¿Sabes cómo se llamaba ese tipo de verso de la obra Ilíada? Profesor, y en la biblioteca ahí de Guillermo y Puchito, que son mis cachorros, es la biblioteca de ellos, o sea, ellos me prestan a mí. ¿Habrá la Ilíada? Sí, y la obra está compuesta en verso. ¿Sabes cómo se llama ese verso? Se llamó hexámetro, un nombre raro. ¿Por qué más se caracterizó el género épico? Ya, esto para todo es igual. Se caracterizó por ser narrativo, es decir, que te cuenta una historia del pasado, en el tiempo pasado. Se caracterizó por ser objetivo, porque te da la ilusión de impersonalidad. O sea, te habla, te narra normalmente en tercera persona, como que alguien que observa, que ha observado la guerra, por ejemplo, de Troya y te está narrando. Te describe lugares y objetos, lugares como Troya, como Ilión, como Ítaca, y te retrata personajes. ¿Personajes como quién? Como Aquiles, como Héctor, como Rodrigo Díaz de Vivar, como Sigfrido, entre otros. El género épico propiamente se caracteriza porque te narra en verso, pero hay características también como que es narrativo, es objetivo, describe lugares y objetos y retrata personas. Pero los géneros literarios, así como tú clasificas tu música, tú me dices salsa, pero hay salsa sensual, salsa dura, etc. Entonces la literatura también, el género tiene también especies literarias. Y estrictamente en el género épico propiamente hay 3 especies literarias que han aparecido, están ordenados tienen un orden lógico y cronológico. Primero la epopeya, luego el cantar de gesta, luego el poema épico. Profesor, ¿y podemos revisar así a grandes rasgos cada uno? Sí, de manera precisa, no a grandes rasgos. Lo observa por aquí, mira. Vamos con la epopeya. Son 3, ¿ah? Ninguna puede faltar. Epopeya, cantar de gesta y poema épico. En la edad antigua surgió la epopeya, toda la especie más épica, más antigua. Pero lo que queremos saber es de qué trata una epopeya. ¿De qué trata una epopeya? Una epopeya te narra hazañas. ¿De quién? De un héroe.
de un héroe importante, de un héroe relevante, de un héroe que haya destacado en un pueblo, en un grupo, en una nación. Por ejemplo, profesor, un héroe como Aquiles, como Agamenón, como Menelao, como Héctor, como Paris, como Eneas. Y mira los ejemplitos de examen de admisión, qué bonito. Ilíada, donde el héroe es Aquiles. Ilíada, que ya lo veremos en su momento, se concentra en la cólera y venganza de Aquiles, el semidios Aquiles, el hijo de la diosa Marina Tetis y un mortal llamado Peleo. ¿Cuál era el punto débil de Aquiles? ¿Te acuerdas? ¿Cuál era el punto débil de Aquiles? A ver, los voy leyendo. El punto débil de Aquiles era el talón. El punto débil de Aquiles era el talón. El punto débil de Aquiles era el talón. Ya, el punto débil de Aquiles era el talón. La Odisea. ¿En quién se concentra la Odisea? En Ulises, en Odiseo, quien demoró 20 años en regresar a su hogar, que es Ítaca, para reencontrarse con su esposa llamada Penélope y con su hijo llamado Telémaco. 10 años lo había consumido en la guerra. 7 años había sido retenido por la diosa Calixo. Vamos, 17. 2 años había sido retenido por la hechicera Circe, que además convierte a sus hombres en cerdos. Vamos, 19. Unos días fue retenido por Náusica, la hermosa jovencita hija del rey Alcinó, y 1 año en viajes. La sumatoria aproximadamente 20 años. Y su esposa Penélope lo esperó. Por eso Penélope representa ¿qué? La absoluta fidelidad. Y él también. La Eneida se concentra en Eneas, el primo hermano de Héctor y de Paris, el único sobreviviente a la masacre troyana. Los griegos incendian, saquean, destruyen, desaparecen Ilión, Troya de la humanidad. Pero el autor Virgilio, el latino, decide continuar la historia, lo que no contó Homero, y compone la obra Eneida, donde Eneas es el único príncipe sobreviviente de esa masacre. Y también tenemos esta obra que te dije que es maravillosa, que forzadamente los críticos lo han puesto como una epopeya, pero en realidad la obra es compleja de poder definir. Pero las universidades también han tomado en cuenta ese consenso. Divina Comedia es una epopeya religiosa, una epopeya alegórica. Una epopeya religiosa o una epopeya o un poema épico alegórico incluso. Ahí está, con ejemplito. Mira qué bonito. Qué bonito. Su teoría, sus ejemplos. ¿Cómo no vas a aprender así? Yo te envidio. Mi sueño era que me enseñe a mí Villalobos. Pero pasa el tiempo y el ser humano sigue creando. Y ahora el ser humano, ¿sabes qué inventa? ¿Qué crea? El cantar de gesta. El cantar de gesta. El cantar de gesta ya surge durante la Edad Media. Durante la Edad Media. Es más, durante la Baja Edad Media. Profesor, pero yo quiero saber de qué trata un cantar de gesta. ¿Cómo yo puedo saber que uno de esos libros pertenece al cantar de gesta? También te narra hazañas de un héroe, porque recuerda que todo pertenece al género épico. Pero acá hay una característica, que este héroe ya no es de la edad antigua, este héroe es de la Edad Media. Y este héroe lucha por el fortalecimiento o protección de su reino, pero no de cualquier reino, sino de un reino europeo. ¿Cómo qué, profesor? Como España, como Francia, como Alemania, como la futura Rusia, como Inglaterra. Y esto cuántas veces ha sido pregunta de examen de admisión. ¿Por qué más se caracteriza el cantar de gesta? Por ser oral. Inicialmente los cantares de gesta, estas historias, estos relatos se difundían de manera oral. No existía la escritura. O si existía, no se usaba para los cantares de gesta porque eran populares. Se caracterizó por ser anónimo. No había un autor definido. No hay un autor definido. Se difunde oralmente y se desconoce el autor.
Como cuando le preguntas a alguien de seguridad y te dice, desconozco mayormente. Y esto también ha sido pregunta de examen de admisión. ¿Cómo se llamaron los poetas populares que difundían los cantares de gesta de manera oral? Luego ya se llevó la escritura, ¿no? El mío Cid, por ejemplo, luego se llevó la escritura, que ya lo tenemos, ¿no? En un libro ya. Se llamaron juglares. Los poetas populares que difundieron los cantares de gesta se llamaron juglares. Ejemplos, profesor, sin ejemplo no hay paraíso, usted siempre lo dice. El cantar de Mío Cid en España. Autor, ya te dije, es anónimo, los cantares de gesta son anónimos. Profesor, ¿y Pere Abad? Pere Abad es un copista. Mío Cid sigue siendo anónimo. El cantar de Roldán, Roland o Rolando, en Francia. El cantar de los Nibelungos, en alemán. Qué bonito, su teoría, su historia y sus ejemplos. ¿Cómo no vas a aprender así? Profesor, falta uno, sí, es verdad. Ahí está. El poema épico o heroico, así se ha llamado. Pasan los años y el ser humano sigue creando, porque el ser humano por naturaleza es un creador. No es que se conformó con la epopeya de los griegos o el cantar de gesta de la Edad Media, sigue creando. ¿Y sabes qué se inventa ahora? Se inventa el poema épico o heroico. Es una variante ya distinta. ¿Cuándo surgió, profesor? Durante el Renacimiento. Estamos hablando finales del siglo XV, siglo XVI. Profesor, ¿pero por qué se caracteriza un poema épico heroico? Porque es más culto que una epopeya, más culto que la Ilíada, más culto que la Odisea, más culto que la Eneida. Pero es más culto que una epopeya, pero es más breve, es menos extensa y tiene menor fantasía. Los poemas épicos o heroicos se caracterizan por ser más cultos que la epopeya, pero de menor extensión y de menor fantasía. Ejemplo, Orlando Furioso, de Ludovico Ariosto. Ejemplo, profesor, más ejemplos. Con ejemplos usted dice que se aprende. Jerusalén Libertada, de Torcuato Tasso. Más ejemplos. La Cristiada, de Fray Diego de Ojeda. Más ejemplos. La Araucana, por ejemplo. La Araucana, ¿no? De Alonso de Ercilla. Araucana de Alonso de Ercilla. Ahí está. Y así cerramos la primera parte. Sí, a ver si nos estamos entendiendo. Quiero saber si están, como no te veo y no te escucho, tengo que leerte. Es la forma de comunicarnos. Por ahora. Ya volveremos en su momento a la presencialidad. Y nos conoceremos. A ver si estás atento. ¿Cómo se llama el primer género cuyo nombre es completo? ¿Cómo se llama el primer género que hemos revisado? No, el nombre completo del primer género. En público, pónganlo en público para ver si nos estamos entendiendo. Carlos, Caroline, muy bien. Los demás somos 45 en reunión, incluyéndome yo. El primer género, gran género, se llama épico narrativo. Mira, estamos haciendo, ¿sabes cómo se llama? Yo estudio educación en San Marcos. Yo estudio educación, aparte de literatura, ¿no? Épico narrativo. Pero de ese épico narrativo, hemos estado revisando durante estos minutos solamente el primer aspecto, un aspecto. Y ese primer aspecto del épico narrativo, ¿cómo se llama ese primer subgénero que estamos viendo? Del épico narrativo que hemos estado desarrollando hasta el poema épico heroico. ¿Solamente qué? Solamente el épico. ¿Estamos bien, Yamile, Luis? Muy bien, épico. Pero ocurre que el épico tiene 3 especies literarias. O sea, luego, si quieres, te hago un organizador visual, si el tiempo lo permite. ¿Cómo se llaman esas 3 especies literarias que le corresponden al género épico? Pon las 3 palabras, son 3. El género épico tiene 3 especies literarias. ¿Cuáles son esas 3 especies literarias? Escríbelas ahí, para yo quedarme tranquilo que nos estamos entendiendo. ¿Cuáles son las 3 especies literarias del género épico? A ver, ahí está Caroline, muy bien. Epopeya, muy bien que está bien que lo escriban así en orden, para que sepan también cómo avanzó la historia, porque a veces te van a preguntar de qué época. Empieza tú. Epopeya, ya sabes en tu mente, edad antigua.
Cantar de gesta en tu mente, Edad Media. Y poema épico heroico en tu mente, Renacimiento. Todo está en lineal, está en forma lineal. Epopeya, cantar de gesta y poema épico. Nada más. Ya está. Epopeya, cantar de gesta, poema. Ya está, ya lo sabes. Cualquier pregunta que venga de eso, ahora esto agrégale tu cultura general, ¿no? Yo te estoy colocando acá 4 ejemplos referenciales. Tú sabes que es una gran cantidad. Entonces ahí viene tu cultura general. Profe, yo digo tal obra, ya pertenece a tal género. Ya está, muy bien. Ya está. Mira, si nos estamos entendiendo. Ya vimos el aspecto épico. Ahora que nos falta la segunda parte para poder desarrollar el épico narrativo. ¿Qué aspecto vamos a ver ahora? ¿Cuál es el siguiente subgénero que vamos a ver para ya cerrar con todo el primer gran género? Escríbelo. Ya vimos el épico, ya vimos su epopeya, su cantar de gestas. Nos falta la otra parte. ¿Cuál es esa otra parte que nos falta? Y con eso ya cerramos este primer gran género. Narrativo. Y mira qué dice ahí bonito. Género épico narrativo, pero ya la segunda parte, el narrativo. Pero el narrativo también tiene su definición, porque si fuese igualito que el épico no tiene sentido poder subdividirlo. El narrativo ya no surge en la edad antigua, el narrativo surge en la edad moderna. Cuando decimos edad moderna, siglo XVI para adelante. El narrativo es la versión moderna del género épico. Es una versión moderna. Al ser una versión moderna debe tener alguna característica que lo diferencie, ¿no? Porque si se hace más de lo mismo ya no tendría sentido. ¿Ustedes se acuerdan que el género épico te narraba en qué? A ver, escríbelo. ¿El género épico te narraba en qué? Ahí está Luis, muy bien. Caroline. Mira, la forma de aprender es que te comprometas con tu preparación. ¿Ah? Si estás viendo televisión, si estás en el Face, en las redes sociales, estás echado en tu cama, echado en tu mueble, créeme que te vas a pasar 1, 2, 3 años en academia. La idea es que ingresemos en el corto o mediano plazo, máximo. El género épico estrictamente te narraba en verso, pero dice que el narrativo es una versión moderna. Y mira, ya no te narra en verso, te narra en prosa. Muy bien. El épico me narra en verso y el narrativo en prosa. Porque el narrativo viene del épico narrativo. ¿Y te acuerdas que epo significaba narración? O sea, tanto el épico como el narrativo narran. La diferencia es que el épico estrictamente te narra en verso, como el hexámetro de la Ilíada. Y el narrativo te narra en prosa. Profesor, ¿qué es narrar en prosa? Cuando lees una novela o un cuento está en prosa. Cuando lees Los ríos profundos está en prosa. Cuando lees La metamorfosis está en prosa. Cuando lees 100 años de soledad está en prosa. Cuando lees la Ilíada está en verso. Cuando lees la Odisea está en verso. Cuando lees Divina Comedia está en verso. Y ahí tengo los libros para demostrártelo. Agarra un libro, lee un fragmento y vas a darte cuenta que su lenguaje es distinto. Y ya está, ya acabamos ya. El épico me narra en verso y el narrativo me narra en prosa. Todo lo demás es lo mismo. ¿Y por qué todo lo demás es lo mismo? Porque son hermanos. El épico es el hermano mayor, ese que nació en la edad antigua. El narrativo nació en la edad moderna. ¿Qué significa que todo lo demás es lo mismo? Que el narrativo, igual que su hermano mayor, el épico. El narrativo sería que es narrativo, a la vez es narrativo, es objetivo, describe lugares y objetos y retrata personajes. Profesor, las cartas que escribió el hijo menor de Túpac Amaru, ¿qué género es? Habría que analizar esas cartas. Claro, exacto. O sea, habría que revisar esas cartas y ver a qué género. Pero si son cartas, simplemente cartas, no cartas que no tienen ninguna, ni un lenguaje, una estructura, una división, no entran a género literario. ¿Está bien? O sea, si yo escribo una carta, pero esa carta no tiene una estructura, no es la estructura de una carta, que yo digo, feliz día mamá, o no una carta así, si no veo que tiene una estructura. Por ejemplo, las cartas confesionales de Amarilis tienen una estructura, se llaman epístolas. Las cartas del joven Werther, no sé si se acuerdas Álvaro de las cartas del joven Werther, tienen una estructura, corresponden a una novela corta. No sé Álvaro si nos vamos entendiendo. Si es una carta común y corriente que no tiene estructura, no es un género literario. Si es una carta, eso sí aparece como una novela. O sea, que diga diario no significa que sea diario, claro.
Una novela. Ahí sí es una novela. Claro, porque presentan una estructura. O sea, que diga diario no significa que sea diario. Es como, ¿alguna vez han escuchado el título de la obra Crónica de una muerte anunciada? Por ejemplo, acá yo tengo la obra. Lo bueno que acá tenemos la biblioteca real. Este no es un fondo de pantalla. Acá estudiamos literatura pura. Tú estás aprendiendo la literatura diferente. A ver, una mano. Tiene que ser una mano virgen, ¿ah? Si no, no. Tiene que ser una mano virgen. Acá está. A ver, literatura. Acá está. Por ejemplo, acá les estoy mostrando una obrita que dice Crónica de una muerte anunciada. ¿Alguien recuerda el autor? ¿O ya lo dije ya involuntariamente? ¿Quién es el autor de Crónica de una muerte anunciada? A ver quién se acuerda. ¿Han leído esta novela? Te la recomiendo. Si no la has leído para lo que queda de la pandemia, léela un fin de semana, es hermosa. Es una novela, pero que te va a encantar. El autor de Crónica de una muerte anunciada es Gabriel García Márquez, el autor de Cien años de soledad. Profesor, si dice Crónica de una muerte anunciada, entonces su especie literaria es crónica, así como dice en la diapositiva. No, esta es una novela. Profesor, ¿pero por qué una novela si dice crónica? Por su estructura. Está dividida en capítulos, el lenguaje, todo. No es un cuento. Tampoco es una crónica, aunque el título diga que es una crónica. Es una novela. Una novela corta, ¿no? Porque tiene ¿cuántas páginas? Tiene 94 páginas. Es una novela corta. No es un cuento tampoco. Cuento más chiquito. Ahí está, ¿ves? Y así a poquito vas a ver que vamos a ir aprendiendo a clasificar las obras. Pero hay que analizar la estructura, exacto. Hay que analizar la estructura, leer esa, analizarla. No es que también tú dices, tú me das un título, por ejemplo, al azar y ya yo de la... No, no, hay que analizar la estructura, exacto. Y lo que viene en un examen de admisión son las obras recurrentes que hemos analizado a lo largo de la historia. Ya está, todo lo demás es igual, narrativo, objetivo, descripción, lugares y objetos es lo mismo. Si alguien no estuvo atento, lo compruebo. Mira, vamos a comprobar que todo lo demás es igual. Voy a retroceder las diapositivas. Mira, ¿qué dice acá? Narración en verso. Ah, porque hablamos del épico. Y todo lo demás, narrativo, objetivo, descripción de lugares, objetos, retrato. Recuerda que son hermanos. ¿Y qué dice acá? No es que nos hemos equivocado en la digitación. ¿Ah? Es lo mismo. Aquí ya cambia, narración en prosa. Pero todo lo demás es lo mismo. El papá es el mismo. ¿Cuál es el papá? Épico, narrativo, el tronco común. Narrativo, objetivo, descripción de lugares y objetos, retrato de personajes. Pero sus especies sí son distintas. Novela, cuento, fábula, crónica, mito, leyenda. Empezamos con la primera especie importante, la novela. Profesor, ¿por qué se caracteriza una novela? Ah, dice novela, no dice telenovela. No me vayas a poner acá telenovelas. ¿Ah? Profe, ¿por qué es así? Yo le iba a poner mis telenovelas de TV Azteca. No, no, no. Es novela. Estos son novelas escritas para leer. La novela se caracteriza por ser una narración extensa, pero ya te demostré que hay novelas cortas, que son excepciones. Se caracterizan porque tienes muchos personajes. Se caracterizan por la variedad de ambientes, como es extensa, por una gran variedad de ambientes y de historias relacionadas entre sí. Ejemplo, yo te he puesto aquí 4 ejemplitos, modestamente, pero tú me puedes dar en el chat público qué novelas del Perú y del mundo recuerdas como título. Lo hayas leído o no, pero como título. Yo te comparto Los Miserables de Víctor Hugo, Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky, hay 2 mundiales, Los Ríos Profundos peruano de José María Arguedas y La Ciudad de los Perros del Premio Nobel de Literatura el peruano Mario Vargas. Te comparto ahí 4 títulos, hay 1.000.000 de títulos. Las novelas se caracterizan por ser extensas, pero hay novelas cortas. Los Cachorros es una novela corta. Profesor, a ver, compáreme en vivo, a ver, ya que tiene la biblioteca del Guille y el Pucho detrás, una novela extensa, que corta, ¿cómo es eso? Mira, Orgullo y Prejuicio, muy bien. Observa, voy a agarrar una novela. Esta de acá. Es una novela y voy a compararla.
A ver, voy a compararla con esta de aquí y también la quiero comparar con esta de aquí. Mira, vamos a hacer en vivo, ¿ah? En vivo, para que entiendas. Esta es una novela que dice Crimen y Castigo. Cantidad de páginas, mira el volumen, ¿ah? No sé si se alcanza a ver en la cámara el volumen. El volumen, digo. ¿Ah? Y te digo cuántas páginas tiene. ¡709 páginas! 709 páginas, Crimen y Castigo. Es completa. Ahora he tomado acá una que dice La Metamorfosis o La Transformación de Franz Kafka. Veo la cantidad de páginas de la novela propiamente y dice 100 páginas. Esta tiene casi 800 y esta tiene 100. Esta es una novela propiamente dicha. Esta es una novela corta. Otro ejemplo. He agarrado acá otra obra que dice Werther, de Goethe. Y eso que acá hay 2 libros. Pero aún, a ver, el primer libro de Werther tiene 94 páginas. Esta tiene casi 800. El primer libro de Werther tiene 94 páginas. Esta es una novela corta. Hace un rato te tomé otro libro, ¿te acuerdas? Crónica de una muerte anunciada. Tiene 94 páginas, 96 páginas. Novela corta. ¿Ya está? ¿Ves? Es decir, que la novela en sí se caracteriza por ser extensa, pero, ya te he dicho, hay excepciones. Hay algunas. Caballero Carmelo es un cuento, claro, es un cuento. El Caballero Carmelo sería un cuento, ¿ya? El Caballero Carmelo sería un cuento. Y así. Lo bueno que cuando tú tienes un trato directo con los libros, ya pues nadie te va a engañar. Voy a ponerlo acá para no alterar el orden. Si no, el Guille y el Pucho se molestan, ya está. O sea, cómo es el Guille y el Pucho. Ya lo vas a conocer el Guille y el Pucho. Ya está, seguimos. La novela se caracteriza por ser extensa, pero hay excepciones de novelas cortas en la historia de la humanidad. El cuento es todo lo contrario, se caracteriza por ser breve. Como es breve, se entiende, pocos personajes. Como es breve, ambiente reducido. Como es breve, un solo tema. Te he puesto 4 ejemplos mundiales y peruanos. Ficciones, de Jorge Luis Borges, el argentino. Los funerales de la mamá grande, del colombiano Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura 1982. El Caballero Carmelo, del peruano, como lo decías ahí, Fátima, de Abraham Valdelomar. Los gallinazos sin plumas, del mejor cuentista peruano, Julio Ramón Ribeiro. Pero también tenemos la fábula y la crónica. La fábula se caracteriza también por ser breve, es como el cuento. Pocos personajes. Pero ¿sabes cuál es la diferencia respecto al cuento? Que en la fábula generalmente sus personajes son animales. El león, la liebre, la zorra, la mona, la tortuga, etc. Igual que el cuento, ambiente reducido, un solo tema, pero la fábula tiene un adicional, un plus, que te deja una moraleja al final, te deja una enseñanza moral. Por eso que a los niños, cuando se les lee una fábula, se les pide cuál es la moraleja, cuál es la enseñanza. Es decir, que las fábulas sirven para educar a los niños, a la población. Tiene una finalidad didáctica. Y acá te he puesto algunos títulos: fábulas, fábulas clásicas, fábulas literarias, El cantero y el asno. El padre de la fábula, el inventor de la fábula, se llamó Esopo, por si acaso. El padre de la fábula, el papá de la fábula se llamó Esopo. Él es el papá. Profesor, y la crónica es una narración histórica, es una versión directa, más o menos apasionada, escrita por un testigo de los hechos, alguien que vio los hechos o que lo hizo producto de una entrevista. Por ejemplo, entrevistar a un inca ya anciano es otra forma de acercarse a los hechos. Ejemplos peruanos. El señorío de los incas, Suma y narración de los incas, Nueva Crónica, o si deseas Nueva Crónica y Buen Gobierno, de Guamán Poma de Ayala, y los famosos comentarios reales de los incas. ¿De quién? Del inca Garcilaso de la Vega. Qué bonito, ¿ah? Su teoría y sus ejemplos. ¿Cómo no vas a aprender así? Pero hay más, siempre hay más.
El mito y la leyenda. El mito es una narración extraordinaria de tendencia religiosa. El mito aclara el origen del mundo o de una gran civilización. Ahí está lo que te comenté. El mito del talón de Aquiles, el mito de Pandora, el mito de Nailán. No sé si han escuchado el mito de la caja de Pandora, el mito de Nailán o el mito de Kuniraya Viracocha. La leyenda suele confundirse con el mito, pero acá te vamos a ayudar a despejar esa duda. Mientras que el mito se encarga de aclarar, de explicar el origen del mundo o de una gran civilización, la leyenda es una narración tradicional fantástica y su historia es considerada como real. Su historia es considerada como real. Por ejemplo, la hojarca de oro. La Jorca de Oro y Rayo de Luna de Gustavo Adolfo Bécquer, rimas y leyendas, ¿te acuerdas? Rimas, poesía y leyendas. En el Perú, la leyenda de los hermanos Saya. En el Perú, la leyenda, no sé si habrán escuchado, de la laguna de la Huacachina. A ver, tenemos un poquito de tiempo. Te voy a contar un mito. Ya voy a pasar al otro escenario. Vamos a recordar juntos algunos mitos. ¿Ya? ¿Te parece? ¿Está bien? Como para poder matizar, ¿ya? Como para poder matizar. ¿Qué dices? Te cuento un mitito, ¿ya? Te voy contando, recordando, porque yo sé que tú tienes cultura general. Ahí, si alcanza a ver ahí, tú me dices. Voy a bajar esto. Ahí. Ahí creo. Ya está. El famoso mito del talón de Aquiles, ¿ya? El famoso mito del talón de Aquiles. Cuenta la historia que el mundo era gobernado, el Olimpo y el mundo era gobernado por Zeus, el gran padre Zeus. Zeus se había unido a una diosa llamada Hera, su esposa, Hera, con quien había tenido 2 hijos oficiales. Estos 2 hijos fueron Ares, el dios de la guerra, e Igitia, la diosa de la juventud. ¿Se me ve, se me escucha claro? Los leo, por favor. Siempre el feedback, ¿ya? Para yo saber que estamos comunicados. Tú sabes cómo es esto de la tecnología, ¿ya? Siempre dime sí, profesor, no, profesor. Siempre escriben para yo saber que estamos conectados. De repente yo estoy hablando y la conectividad está mal. Todo bien, ya está. Tuvo 2 hijos oficiales. Ares, el dios de la guerra, e Igitia, la diosa... A ver, me pongo si no más atrás. E Igitia, la diosa de la juventud. Sin embargo, Zeus tuvo una vida triste, Zeus. Disculpen si se me quiebra la voz. Diosas, semidiosas, ninfas inmortales, a lo largo de los años, abusaron del pobre de Zeus y Zeus llegó a tener 121 hijos extramatrimoniales. Zeus llegó a tener 121 hijos extramatrimoniales. Mira, con su esposa oficial Hera tuvo 2 hijos, Ares y Gitia, pero extraoficialmente, extramatrimonialmente tuvo 121 hijos entre diosas, semidiosas, ninfas y mortales. Triste, como te das cuenta, la vida de Zeus. Lamentablemente en esa época no había comisaría, el pobre no tenía dónde poner la denuncia, no había un médico legista que pueda testificar los daños irreparables que habían generado en Zeus. Pero bueno, pero así como Zeus había destronado a su padre Cronos, y Cronos a su vez había destronado a su padre Urano, Zeus se entera que el día que él gobierne todo el Olimpo y el mundo, también algún día tendría que ser destronado por alguno de sus hijos o parientes. Zeus desde esa vez no pudo dormir tranquilo, Zeus. Desde esa vez no pudo dormir tranquilo. He tenido 2 hijos, no solo eso, sino 121 hijos, y entre ellos se van a vincular y estos también, si se vinculan, alguno de ellos me podría destronar. A ver, ¿cómo se escribe? Ahí está. ¿El padre de quién? De Cronos. El padre de Cronos era Urano. Urano era el dios de los cielos. Urano era el cielo, Cronos del tiempo y Zeus del rayo, del trueno, de la justicia.
Hasta que un día Zeus astuto, ¿sabes de qué se entera? Se entera que el hijo que tenga Tetis, la diosa del mar Tetis, con alguien, ese hijo lo tendría que destronar a Zeus. El hijo que tenga Tetis con alguien, ese hijo lo iba a destronar a Zeus. Pero habían posibilidades. Si Tetis se unía, si Tetis se unía con un dios, el hijo iba a ser un dios, y este dios se enfrentaría a Zeus. Pero si Tetis se unía con un mortal, el hijo era un semidios. Profesor, ¿pero por qué se caracteriza un semidios? Un semidios se caracteriza por tener, un semidios se caracteriza por tener una fuerza superior a un mortal, pero finalmente muere. Por ejemplo, Hércules, ¿no? ¿Qué le convenía a Zeus? ¿Que Tetis se una con un dios o que Tetis se una con un mortal? A ver si nos estamos entendiendo. ¿Qué le convenía? Recuerda, el hijo que tenga Tetis con alguien, ese hijo lo iba a destronar a Zeus. Mi pregunta es, ¿qué le conviene a Zeus? ¿Que Tetis se una con un dios o que Tetis se una con un mortal? ¿Qué le conviene a Zeus? Con un mortal, excelente. ¿Por qué? Porque el hijo de Tetis con un mortal da como origen un semidios, y un semidios muere. O sea, Zeus lo podría matar, y Zeus quedarse en el Olimpo y con el poder del mundo para siempre. ¿Sabes qué hace el astuto de Zeus? Incentiva a uno de los dioses de quien Tetis se sentía atraída para que enamore a Tetis. Pero no solamente eso, no a uno de los dioses, perdón, a uno de los mortales. ¿Y sabes cómo se llamó ese mortal? Ese mortal se llamó Peleo. Ese mortal se llamó Peleo. Mortal. Y en una noche loca, una noche de copas, bailando en la casa sola, Tetis se involucra con Peleo. Tetis queda embarazada. Zeus feliz. Zeus feliz. Pasa el tiempo y Tetis da luz a un hermoso hijo, semidios, acuérdate, porque se ha involucrado con un mortal. Peleo, el rey Tía en Tesalia. ¿Y sabes cómo se llamó este hijo? Se llamó Aquiles, el futuro héroe más valiente de los griegos en la guerra de Troya. El hijo que tuvo Tetis con Peleo le puso de nombre Aquiles, y él sería el encargado de enfrentarse a Zeus, de destronar a Zeus, pero era un semidios. Zeus astuto había logrado su cometido. Tetis, cuando recapacita que se ha involucrado con un mortal y que su hijo es un semidios, teme por la vida de su hijo, teme de que Zeus le haga daño a su hijo, porque es un semidios, tendrá una fuerza superior a los mortales, pero en algún momento tendrá que morir. No puedo permitir que Zeus mate a mi hijo, pero ¿cómo lo protejo? ¿Cómo? Y Tetis recuerda que en el infierno, porque Zeus se había dividido el mundo, después de que Zeus vence a Cronos, se divide el mundo. Los mares es para Poseidón. El infierno es para Hades. Y el resto para él, ¿no? Hades era el dios del infierno. Y tenía autonomía e independencia en el gobierno del infierno. Todo aquel que ingresa al infierno ya no puede salir, a menos que tenga el permiso, la autorización de Hades. Ni el propio Zeus puede intervenir. Y Tetis recuerda, ¿no? Yo recuerdo que en el infierno, ella sabe que en el infierno hay una laguna llamada Estigia. Y esta laguna tiene la fama de que todo aquel que se sumerge en sus aguas queda convertido en un ser invulnerable. Difícilmente lo van a poder matar. Es decir, que aquí le va a vivir la mayor cantidad de años. Pero para poder ingresar al infierno hay que pedirle permiso a Hades. No a Ares. Ares es el dios de la guerra. Hades es el dios del infierno. Pero Tetis sabe que Hades no le va a dar ese permiso. Así que Tetis vulnera esa regla y a escondidas ingresa al infierno.
con el bebito Aquiles. Ella desciende de la tierra al infierno, del Olimpo a la tierra, de la tierra al infierno, con el bebito Aquiles. Aquiles era matoncito, porque era como un pitbull Aquiles. Ingresa al infierno, desciende al infierno, llegan a la laguna, lo desviste a su hijito, lo toma del talón y lo sumerge. Lo sumerge. Lo sumerge al bebito. Aquiles estaba ahí que se ahogaba, pero él normal. Lo tiene ahí 5 minutos, 10 minutos, media hora, y el bebito. Pero en eso que ya estás tomando del talón a Aquiles y sumergiéndolo en estas aguas milagrosas para hacerlo invulnerable, ella siente los pasos de unos caballos, pasos de caballos, corrían. Ella se toma la cabeza y dice, los centauros parece que se han dado cuenta de mi presencia. Lo saca al bebito Aquiles, ya estaba moradito Aquiles ya. Pero comete un error, ¿no? Que al tomarlo del talón, estas aguas no bañaron esa parte del cuerpo de Aquiles. Así que el punto débil de Aquiles sería el talón. Ella viste a su hijo y corre desesperada para salir del infierno, ascender a la tierra. No sé si recuerdan, por cultura general, que los centauros son seres mitad caballo, o sea, 4 extremidades, mitad caballo, pero cintura hacia arriba son seres humanos, cuerpo de humano. O sea, tienen brazos, rostro de humano, todo este tronco de humano. Pero la parte de abajo son las 4 extremidades de un caballo. Además que tienen arco y flecha. Profe, arco y flecha. ¿Y su flecha qué crees? Mi equipo de producción también tiene flecha, ¿qué crees? ¿No? Ahí está, y también equipo de producción, tú sabes que el Guillermo y Pochito Producción están en todas. Ahí está, arco y flecha. Tetis corre, y los 3 centauros la rodean, Neso, Folo y Quirón. Neso, Folo y Quirón la rodean. Ella quiere ir por este lado con su bebito y el centauro se pone ahí. Quiere irse de este extremo y el centauro le cierra el paso. Quiere correr por el otro lado, Quirón se pone ahí. Y los centauros llaman a Hades. Ella lo que hace es esconder al niño detrás. Y Hades le hace la pregunta de rigor. ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? He venido a pasear. Ah, a pasear, ¿qué es el infierno? Parque de diversiones. Y los centauros le señalaban, recuerda que tienen brazos de ser humano, que algo esconde. ¿Qué escondes ahí detrás? Nada. Dame lo que tienes ahí detrás. Está bien, le dice. Y le entrega. A ver, entrégame. Y lo muestra. Y era el bebito Aquiles. Todo matoncito, todo hecho un pitbull Aquiles. ¿Ah? Pero qué hermoso hijo, le dice. ¿De quién es? ¿A quién se lo has robado? No se lo he robado a nadie. Es mi hijo. Pero es demasiado hermoso para ser tu hijo. Es mi hijo, Hades. Es mi hijo. ¿Y por qué lo has traído aquí? Es que es un semidios y algún día tendrá que morir. Quise sumergirlo en las aguas del Estigia, pero sé que tú no me lo ibas a permitir. Pero este niño se convertirá en un gran héroe, Tetis. Puedo ver que este niño participará de grandes guerras y batallas. Tetis lo toma del brazo a su bebito. Dámelo, no, de las piernitas, dámelo, Hades. Y Hades, no, se queda conmigo. Es mi hijo, Hades, se queda conmigo. Jalando uno de los brazos, al otro la piernita. Aquiles normal. Aquiles, el bebito estaba haciendo planchas ahí, normales. Fuerte, o el bebito ya era fuerte ya. Y Hades se queda con el niño. Tú has vulnerado una regla. Nadie puede ingresar al infierno sin mi permiso. Quien ingresa al infierno ya no puede salir ya. Y mi hijo se quedará conmigo. ¿Pero tú para qué lo quieres? Uno de los centauros será su maestro. Quirón, le dice. De los 3, Neso, Folo y Quirón, Quirón le dice. Tu hijo será un gran héroe. Participará de muchas batallas y guerras importantes. Pero sabemos que algún día morirá.
pero no va a pasar desapercibido. Por eso hay que forjarlo muy bien en el arte de la guerra. Y Quirón será su maestro. Tienes dos opciones, Tetis. Una es que te llevas a tu hijo. Gracias, Hades, por compadecerte de mí, pero antes lo mato, le dice. Pero ¿qué hago yo si lo matas de nuevo? Su almita va a regresar al infierno. En esa época, para el concepto de los griegos, buenos y malos van al infierno. No hay el tema de paraíso, purgatorio. ¿Y cuál es la otra opción? La otra opción es que me lo dejes. Quirón será su maestro y cuando tu hijo ya esté joven o adulto y formado para el arte de la guerra, te lo devuelvo a la tierra. Con salud, con vida y preparado. Es más, le vamos a encargar a Hefestos, el dios de la metalurgia, el herrero de los dioses, que le haga una armadura para tu hijo. Y como su punto débil será el talón, ahí le pondremos más metal. Tú decides, ¿te lo llevas pero muerto o me lo dejas y yo te lo devuelvo cuando ya esté formado? Está bien, Hades, te lo dejo. Y es así que Tetis se despide de su hijo, pero vamos a ver si Hades tiene palabra o no. Quirón se convierte en el maestro de Aquiles. Quirón le hacía su papilla de sesos de pantera, tigre y león. Su primer regalo fue un cuchillo, no una sonaja, ni un cuchillo. Su primer juego mata gente, pero mata gente de verdad. A Aquiles bebito o niño se le ponía en una tina, una especie de tina de sangre, para que no le tenga miedo a la sangre. Aquiles es furioso, es un pílgula Aquiles. Y ya le enseñan a matar a los soldados, ¿no? Los soldados tenían que escaparse para que Aquiles gane fuerza y valentía. Aquiles está hecho un sanguinario ya. Aquiles está joven y quería enfrentarse al propio Quirón. Ahí está. Era al propio Quirón, hasta que Quirón le dice a Hades, Hades, ya Aquiles está formado para la guerra. Y Hades cumple su palabra. Aquiles es enviado a la tierra y se reencuentra con su madre, para reencontrarse con su madre y participar de muchas batallas y guerras. Y una de esas guerras y batallas va a ser justamente ¿cuál? La famosa guerra de Troya. La famosa guerra de Troya. Entonces ya sabes cuál es el punto débil de Aquiles, el talón. Y a partir de ahí se habla del famoso talón de Aquiles, ¿no? Por ejemplo, mi talón de Aquiles cuando yo me preparaba era física, química, trigo y álgebra. En cambio, letras sí me gustaba. ¿Cuál es tu talón de Aquiles académicamente hablando? Entonces, cada vez que se habla del talón de Aquiles, se habla de un punto débil. En el amor también de repente tienes tu talón de Aquiles, una debilidad. Ya está. Y eso sería todo el género épico narrativo ya completo. Siguiente género, ya para terminar entre el lírico y dramático y ya poder revisar las preguntas, ¿ya? Este es más sencillo ya. El género lírico vincúlalo con la poesía. Todos tenemos nuestro talón de Aquiles. A mí ya te dije, física, química, trigo y álgebra eran mis talones ya. Mis talones de Aquiles. Me costaba, ¿no? Me costaba. El examen de admisión no hice ninguna de esos cursos ahí. Me costaba, me costaba. Así me traigas a Einstein, al creador de la tabla periódica, no me daba. Manan, manan, manan. Pero letras sí, ¿no? Solito yo fluía ahí. El género lírico se caracteriza porque también surge la edad antigua. Los griegos han creado todo, ¿no? Es el género literario más subjetivo, el más personal, el más íntimo. Generalmente está compuesto en verso. Y el autor, a través de un poema, manifiesta su mundo interior, sus sentimientos, sus emociones. Especies literarias, hay muchas, te he puesto acá algunas nada más. La oda, la elegía, la égloga, el yarabí, el madrigal, la sátira, hay una gran cantidad. La oda es aquel poema donde se exalta o se alaba a un personaje o un hecho importante. Te he puesto 4 ejemplos del mundo. Epinicios, odas, a la vida retirada. Te lo declamo. Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Oda a la vida retirada del poeta español Fray Luis de León. A la libertad. En cambio, la elegía, estratégicamente le he puesto la elegía al costado de la oda porque la elegía es todo lo contrario. La elegía es el poema que expresa la tristeza. La elegía es el poema que expresa el dolor por la muerte de un ser querido, una madre, una pareja, un amigo, una amiga. Ejemplos, profesor, las tristes,
Coplas por la muerte de su padre, te lo declamo, de Jorge Manrique. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos directos hacia acabar y consumir. Allí los ríos caudales, los más grandes y los más chicos. Todos vamos a morir, todos vamos a morir. Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, de Federico García Lorca, el mismo autor de Bodas de Sangre, o Elegías a Silvia, del maestro Mariano Melgar. En cambio, la égloga es un poema, es una composición pastoril, donde los personajes son pastores idealizados, que pertenecen al género bucólico, es decir, al campo. Idilios, bucólicas, églogas. Te la declamo, églogas. Dos pastores que sufren. Salicio, que sufre por Galatea, y Nemoroso, que sufre por Elisa. Y dice así. Salicio sufre por Galatea. Oh, más dura que mármol a mis quejas, y al encendido fuego en que me quemo, más helada que nieve Galatea, estoy muriendo y aún la vida témola con razón, pues tú me dejas. Salicio es un sufridazo, ¿ah? Galatea hace lo que quiere con él. Salicio es un cosito, es un ollanta, es un mandilón, aunque él dice que no es mandilón, que no es pisado, sino que es obediente, que es distinto. Aunque él dice que a él no lo manda, sino que ella lo hace por su bien. Ya está. Bueno, ese es tema tuyo. Nemorosos también sufre por Elisa. ¿Quién me dijera, Elisa, vida mía, cuando en aqueste valle al fresco viento andábamos cogiendo tiernas flores, venir el triste y solitario día que diese amargo a fin a mis amores? Nemoroso sufre porque Elisa está muerta, y si está muerta solo le queda recordarlo. En cambio, un yarabí fue creado por Mariano Melgar. Un yarabí es la mezcla de poesía popular como el aragüi y poesía culta. Profesor, ¿pero de qué trata un yarabí? Del amor inconstante, del dolor por la ausencia de la amada, la que te engaña, la que te abandona, la que se distancia de ti, la angustia por el ser querido, por tu tóxica. Profe, declame un yarabí. Vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños. Vuelve mi palomita. Vuelve a tu dulce nido. Mira que hay cazadores que con intento inicuo te podrán en sus redes mortales atractivos, y cuando te hagan presa te darán cruel martirio. No sean que te casen. Huye de tanto peligro. Vuelve mi palomita. Vuelve a tu dulce nido. ¿Qué dicen, chicos? ¿Vuelve o no vuelve mi Melisa Paredes? ¿Vuelve o no vuelve mi Melisa Paredes? Nada de estar diciéndome Rodrigo Cuba a mí, por favor, a más respeto, ¿ah? Profe, que usted no era Alexander Rodrigo Villalobos Cuba. No, no, no. A mí no me vas a venir acá a vacilar, ¿ah? Me vas a respetar, si no te envisto, vas a ver, te envisto. Ya está. Más bien no te me vayas a acercar mucho a la cámara, porque vaya a ser que me estés dañando la cámara o la laptop o la PC, ¿ya? O el celular. Ten cuidado siempre, ¿ya? No levantes mucho la cabecita, puede ser que te incrustes ahí en el techo de la casa, ¿ya? Siempre con cuidadito. Los yarabíes el yarabí es un aporte, es una especie genuina de Mariano Melgar. Y por último tenemos el género dramático. Profesor, ¿con qué vinculo al género dramático? Con el teatro, con el teatro. Sí, con el teatro. Con el teatro. Más o menos así, mira. Más o menos así. Para que entienda. De repente a veces, ahí está. Ahí se alcanza a ver mi teatro o no se alcanza a ver mi teatro. A ver, confirmen. O sea, es como mi equipo de producción tiene todas, ¿ah? Ahí está. ¿Qué creen? Ahí está. Con todas las... Hey, mi teatro está con todas las... Cumple con todas las garantías, ¿ah? Anti-COVID, ¿ah? Con todas las normas de bioseguridad, ¿ah? Ahí está. Ahí están los aplausos. Aplaudan, pues, chicos. Ahí están los aplausos del público. El género dramático es una obra que ha sido... Mira, el género lírico es una obra que ha sido compuesta para hacer ¿qué? Para ser declamada. El género épico narrativo para ser narrada.
En cambio, el género dramático, para ser representada, mira, es la representación de acciones en un escenario teatral. Y esta fue pregunta de admisión de San Marcos. ¿Por qué se caracteriza el género dramático? Por el diálogo y el movimiento de los personajes y por la ausencia del autor. Sus especies, la tragedia, la comedia, el drama, el auto sacramental. La tragedia se caracteriza porque te representa hechos funestos, hechos lamentables, incluso a veces hasta muertes, porque el final es fatal. No sé si alguien recuerda por cultura general la Orestiada. Le piden a Orestes que mate a su madre para vengar la muerte de su padre Agamenón. Eso es fuerte, pues. ¿Cómo le van a pedir a un hijo matar a su madre? ¿Te acuerdas de Edipo Rey por cultura general? ¿Qué le vaticina el oráculo a Edipo Rey? A ver. ¿Alguien recuerda qué le vaticina el oráculo de Edipo Rey a Edipo? Dos hechos lamentables. Ya Jefferson nos comparte uno. Dos hechos lamentables, lo peor que le puede pasar a un ser humano. ¿Cómo es posible eso? Tomo mejor mi cafecito para no indignarme más. El oráculo le dice que matará a su padre, pero no solamente eso, que se casará con su propia madre, con quien copulará y tendrá hijos de su propia madre. Es fuerte eso. Parricidio e incesto. Exacto, se llama parricidio y el otro se llama incesto. O Romeo y Julieta, ¿no? O bodas de sangre. Mira que te he puesto 4 buenos ejemplos, ¿ah? No te puedes quejar, ¿ah? Para mí mis ejemplos son impactantes, ¿ah? Te empoderan ahí. ¿Hay más? Por supuesto que hay más. Le puedes colocar Hamlet, Otelo, Macbeth, Prometeo encadenado, Edipo en Colón, Antígona, y más, pues obvio que hay más. Pero te he puesto 4 ejemplos de la literatura universal, mundial. Profesor, y la comedia es todo lo contrario. Vas al teatro y la representación es de tendencia satírica, burlesca. Se representan hechos alegres, jocosos, burlones. El final es feliz y moralizador, educativo. Las nubes de Aristófanes. El avaro de Molière, el francés. Y obras peruanas también, frutos de la educación y ñacatita, ¿no? En este caso, ñacatita de Manuel Asensio Segura. Ejemplos universales, ejemplos peruanos. El drama es un gran aporte del escritor español Lope de Vega. Los griegos no conocieron el drama. Los griegos inventaron la tragedia. Los griegos inventaron la comedia. Pero los griegos no inventaron el drama. El drama recién se inventó en el siglo XVI-XVII por Lope de Vega. El autor de Fuente Ovejuna, Lope de Vega. El drama es la especie dramática que mejor representa la vida del ser humano. El drama es la combinación de la tragedia con la comedia, es decir, de momentos infelices con momentos alegres. Profesor, pero ¿por qué se dice que el drama es la especie dramática que mejor representa la vida del ser humano? Porque la vida del ser humano no es completamente una tragedia, aunque cuando te ves al espejo parece. Tampoco es completamente una comedia, aunque cuando ves tus resultados diese la sensación. La vida del ser humano es como un drama. Mezclamos momentos alegres con momentos tristes con momentos alegres. Así es la vida. Nadie es completamente feliz ni completamente desdichado. Fuente Ovejuna, Final Feliza, Fuente Ovejuna, de Lope de Vega, La vida es sueño, que te mostré hace un momento de la biblioteca del Guillo y el Puyo, Calderón de la Barca, La Tempestad, de William Shakespeare, o una peruana, Ollantay, que es anónimo hasta ahora. En cambio, el auto sacramental es aquella pieza dramática breve, cuyos personajes son bíblicos o alegóricos, de tendencia religiosa y filosófica. El auto sacramental fue difundido por Calderón de la Barca. Ahí tenemos el gran teatro del mundo y el gran mercado del mundo. 2 ejemplos universales, el Divino Orfeo y los Reyes Magos. Y ya está. Mira, Villalobitos ahora te invita a resolver las preguntas de la práctica. Profesor, ¿y esto se puede seguir enriqueciendo? Por supuesto que sí. Se puede seguir enriqueciendo. Pero vamos ya a las preguntas. A ver, a ver, a ver. Otra vez siento que me paralicé. A ver, a ver, a ver.
Vamos a esperar. Oral o escrito. Ya, vamos a hacer la resolución de la práctica, ¿ya? Pregunta 1, práctica 1, dice. Existen algunos estudios, como la teoría literaria, que se encarga de establecer ciertos aspectos generales respecto a lo anterior, señale cuál fue la obra y el autor. Eso está en nuestra diapositiva. ¿Quién fue el primero en teorizar quién dio las primeras nociones sobre la teoría literaria? ¿Cuál es la clave de la 1? Pongo así, 1A, 1B, 1C, 1D. ¿Quién fue el primero? Aristóteles con la poética. Ya está 1A, ya pasó. 1A, muy bien, con su número. Ya está, nada más, ¿ves? Como te digo, el texto está de más en un examen de admisión ya. La 2, mira. Categoría institucionalizada que permite agrupar las obras, lo que tengo detrás. ¿Cómo se llama cuando yo agrupo las obras tomando en cuenta su forma y su contenido? ¿Dos qué? ¿Cómo se llama? Se han publicado muchas obras y yo decido agruparlas. El ejercicio que hicimos de agrupar las obras. Agrupar las obras. Género literario. El tema de hoy, bueno, género literario. Cuando tú agrupas las obras se llaman género literarios. Tomas en cuenta la forma y el fondo. ¿Qué es el fondo? El contenido. 2B. Ya está. Uy, esto está más bonito. Me gusta esta pregunta. Alusión al pasado, objetividad. Epopeya. Vamos a ponerle 1 en romanos con B. Ya está. ¿Qué más? Tuvo su origen en el Renacimiento. Poema épico. Está en la diapositiva 12. Cuenta en verso el origen de los estados europeos. Cantar de gesta. 3A. Bueno, no, ahí en minúscula. Ya está. Subimos nada más y buscamos esa relación. ¿Y qué marcamos? 1B, 2C, 3A. La B otra vez, la B. Ya está. Anótalo, por favor. 3B, anótalo. Ya está. Para que lo compartas con tus compañeros. La elegía es una especie lírica. Ya, pues ni sigo leyendo. ¿Cuál es un ejemplo de elegía? Está en la diapositiva, ¿ves? Mira, yo te he puesto, sin ver el material, yo te he puesto ejemplos que son universales, ya, que vienen en las universidades de San Marcos, Villarreal, Callao, La Cantuta, la UNI. 4D, coplas por la muerte de su padre. Incluso te lo declamé. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el mar. La D, anótalo por favor, 4D. Acá también te puse varios ejemplos bonitos, ¿ah? El primero, no. Dice, este género comprende algunas especies literarias como la tragedia, la comedia y el drama. A partir de lo explicado, indique los títulos de obras literarias que corresponden a dichas, en ese orden. Ya, primero quiere una tragedia, luego quiere una comedia y luego un drama. Una tragedia, una comedia y un drama. Una tragedia, esto no es ni comedia, esa es novela. Una tragedia, una comedia y esto es novela. Una tragedia, ya está. Ya salió una tragedia, una comedia y un drama. Ya salió. No, Divina Comedia es una epopeya, acuérdate. Una tragedia, una comedia ñacatita y un drama colonial ollantay. Ya salió. 5A, anótalo por favor, 5A. 5A. Y te he puesto las X donde no corresponde. La metamorfosis se va, 100 años de soledad se va, Divina Comedia se va. 5A. 5A.
La 6, qué bonito. Yo te he puesto varios ejemplos. Elija la opción que presenta obras que pertenecen únicamente al género narrativo. Narrativo, ¿ah? Profe, ¿por qué eso así? Ya me olvidé. No te preocupes, acá te hago tu mini teoría todavía. Mira, si te olvidaste, no te preocupes. Mira, novela, cuento, tradición. Antes de tradición, ¿sabes qué te puedo poner antes de tradición? Fábula. Y tradición. Ya está suficiente. Y ya tienes tu mini teoría, que ya está en la diapositiva completa, ¿no? Ya está. Te piden ejemplos. A ver, a ver. Primero hay que votar lo que se va. Bodas de sangre es dramático, se va. Romeo y Julieta, dramático, se va. Los Heraldos Negros, líricos, se va. Y ya, fue, ya salió ya. ¿Cuál es la clave? Profesor, ¿por qué se va Bodas de sangre? Porque es teatro. ¿Por qué se va Bodas de sangre? Porque es teatro, pues se va. ¿Por qué se va Romeo y Julieta? Porque es teatro, dramático. ¿Por qué se van los Heraldos Negros? Porque es lírico, es poema. Comentarios reales es una crónica. Tradiciones peruanas es una tradición. Ficciones es un cuento. La D. ¿Qué así de sencillo, profe? Así de sencillo. Mira acá. Ya está, esa es la práctica 1. Comparte las 6 clavecitas. Profesor, y la práctica 2 también lo vamos a resolver. ¿Qué crees? Y sale, mira acá, para terminar y tengas un mini descanso. Con respecto a la literatura, seleccione la alternativa conceptualmente correcta. ¿Ya? Constituye una relación ordenada de movimientos, autores y obras. Es una disciplina científica donde resalta la función estética del lenguaje, sea parte de todo tipo de regla o normativa. No. Forma parte de la superestructura social, así como la política o la religión. A ver, con respecto a la literatura, ¿cuál sería correcto? Sí. A ver, con respecto a la literatura, ¿qué concepto de la literatura sería lo correcto? ¿Constituye una relación ordenada de movimientos, autores y obras? Eso se llama, no, eso sería historia de la literatura. Es una disciplina científica, no, científica no. La D sería, la D no es científica, no es una disciplina científica, no. Es un arte la literatura. Superestructura social, sí. La D, 1D, anótalo, ahí está. Mira, uy, ahí está, ¿ves? Mira, acá sí se puede hablar de teoría, de historia y crítica. Mira, hay que relacionar, escucha, juicio de valor, crítica literaria. 1C, acá lo pongo. A ver, 1C. Ya salió ya, pues, mira. Presenta un juicio de valor sobre la obra literaria, se llama crítica literaria, 1C. Ya salió ya. ¿Cuál es la clave? Periodista 2B, ya salió. O sea, mira, en un examen de admisión tienes que hacer eso, ser práctico. Plantea un juicio de valor, crítica literaria. Ya salió. Ya está la 12. ¿Ves? Mira cómo ganaste tiempo. Cuando la tienes clara, no tienes por qué dudar. Es correcto sobre la teoría literaria. Es el conjunto de obras creadas de la antigüedad. Formula términos como narrador, rima o figuras literarias. Sí, puede ser. Analiza las aplicaciones de la literatura en la vida social. No. ¿Constituye un género literario de carácter expositivo? No. La B, la teoría literaria, plantea términos como narrador, rima, figuras literarias. Sí, sí, la B. 3B, anótalo por favor. Y vamos con el último grupo de preguntas para que tengas tu descansito. Sobre la epopeya marca lo incorrecto, hay que leer bien, ¿ah? ¿Pertenece al género épico? Sí. ¿Se produjo durante la Edad Media? No, pues la epopeya no se produjo durante la Edad Media. La epopeya se produjo durante la Edad Antigua. 4B, anótalo, 4B.
Edad media, ¿sabes qué es? Es el cantar de gesta. Las especies líricas denominadas oda, ya, es alabanza, elegía es dolor, muerte, y epigrama es burla. Ya salió, pues. Cuando la tienes clara, la tienes clara. La oda es alabanza. Ya está. La elegía es, ya está. Lo demás es consecuencia, es confirmar nada más. Ya está, la D. Dijo la zorra al busto. Ah, esa es una fábula, obvio. Después de olerlo, tu cabeza es hermosa, pero sin seso, como este hay muchos, y aunque parecen hombres, solo son bustos. Por su forma y contenido, ¿a qué especie literaria pertenece Yaya? Uy, Félix María de Samaniego es fabulista, pues. Mira cuántos datos. Al ojo, cuando dijo la zorra, ahí yo me di cuenta que es fábula. Y cuando me vuelve a decir Félix María de Samaniego, él es el creador de fábulas en España. O sea, ¿qué es fábula? Dos datos para lo mismo. O sea, la pregunta está con la respuesta prácticamente. Y si tú revisas tu diapositiva, está ahí Félix María de Samaniego. Mira las 7, mira, y con esto ya te dejo tranquilo. Elija la alternativa donde todas las obras mencionadas constituyen ejemplos de tragedia. Uy, qué fácil. La Odisea es epopeya. Edipo es tragedia. La vida es sueño, es drama. La Metamorfosis es novela. Edipo Rey es tragedia. Romeo y Julieta es tragedia. Boda de sangre es tragedia. La D. 7D. Anótalo, por favor. 7D. ¿Qué más, profesor? ¿Qué más? ¿Qué más? Uy, ya no, ya este es otro curso. Bien, jóvenes, ahí nos vamos a quedar. ¿Cuál era la 5? La 5 era la D, alabanza, dolor y burla. La D. La 5 era la D, Carlitos. Ya está. Como te dije, con una buena explicación, las preguntas terminan siendo referenciales. Nada más. Bien, jóvenes, que tengan un bonito inicio de semana, tienen bastante que leer, estas diapositivas son tuyas, revísalas, revísalas, que nos damos el tiempo de poder crearlas para ti, para que tengas ahí un gran aporte, una gran revisión. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana con más literatura. Ya sabes, tú eliges la universidad y la carrera, que de literatura me encargo yo. Sí, tú eliges la universidad y la carrera, que de literatura se encarga Alexander Villalobos. Bien.